¿Cómo andan ustedes? Bien, vamos hoy a continuar con nuestra reflexión. Ayer, o en el video anterior, no sé cómo va, me desoriento un poco, habíamos quedado en hoy centrarnos un poco en la palabra y en la espiritualidad cristiana, decíamos ayer, cristiana, es decir, de la iglesia. Cuando digo la iglesia, no repito lo que dije el otro día, no estoy poniéndole una etiqueta, la iglesia católica, la iglesia reformada, no, estoy hablando de la iglesia, la única iglesia de Jesús. Jesús tiene una sola iglesia, ni cajado, dice Jesús, ¿no? Cuando Pedro, cuando Jesús le dice, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro después que dice, bueno, para la gente esto, pero para ustedes, ¿quién soy? ¿Quién soy? Tú eres el Cristo. Entonces ahora ahí Jesús dice, bienaventurado Pedro, feliz Pedro, porque esto no te lo reveló la carne, es decir, no es fruto de una elaboración tuya, intelectual, sino que es fruto del Espíritu. Esto es una confianza. Vos confiás en mí, confías en que yo soy el Christos en griego, ¿no? Es decir, el ungido, el Masá, el Mesías. Entonces, ahora enseguida Jesús dice, bueno, sobre esta piedra, ¿cuál es la piedra? La piedra no es Pedro, la piedra es la fe. Sobre esta piedra, sobre esta confesión de fe que acabas de hacer y que todos ustedes creen, confían que yo soy el Mesías, el Redentor, el Salvador, edificaré mi cajal, es decir, mi comunidad, que es el sueño del Padre. Acuérdense que el pecado es una ruptura de las relaciones, pero así no fue al principio. Lo que Dios ha querido desde toda la eternidad y sigue queriendo, porque Dios, como dice Santa Teresa de Ávila, no se muda, no cambia. Lo que Dios ha querido y quiere es hacer de toda la humanidad una sola familia, una sola cajal, una sola comunidad. Y nosotros, los discípulos de Jesús, los que confiamos en Él, los que creemos en Él, aún en las diferencias que nos pueden, lamentablemente, valga la redundancia, diferenciar, somos esa comunidad, esa cajal de Jesús, sobre la cual Él edifica esta comunidad nueva a la que perteneces vos, pertenezco yo, pertenece el otro cristiano que es de otra confesión, de otra tradición. Pero el proyecto del Padre es que a través de esta comunidad, que es como fermento en la masa, toda la masa, es decir, toda la humanidad, llegue a ser una sola familia. Como dice el Papa en Fratelli Tutti, documento que les recomiendo que lo mediten, lo relean, lo trabajen, lo enseñen, lo prediquen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a detenernos un poco en la espiritualidad hoy. Vamos a ver si podemos hacerlo en estos dos videos. En la espiritualidad cristiana y de una manera particular en esta vocación especial a la vida consagrada, que es el orden de vírgenes, porque en realidad todos somos consagrados por el bautismo. Consagrado quiere decir destinado a, como lo dijimos la vez pasada, ¿no? Hemos sido elegidos, llamados y consagrados, es decir, destinados. ¿A qué? A reproducir la imagen de su Hijo muy amado para alabanza de su gloria. Laudate en gloria, dice el apóstol Pablo, para alabanza de su gloria. Entonces, en primer lugar, no hemos sido destinados para hacer un oficio, sino para reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. Porque en la medida en que vos y yo, y todos y cada uno, y cada una, vayamos siendo cada vez más hombres y mujeres nuevos en Cristo, la humanidad va a cambiar. Este es el proyecto del Padre, y este es el proyecto de Jesús.
Por eso la dimensión es específica de esta consagración cristiana de todos los bautizados, y de una manera particular. ¿Por qué digo particular? Por este llamado especial, esta opción pública que yo hice también, ¿no? Porque el consagrado, la consagrada, hace una manifestación pública. El religioso, la religiosa, hace votos públicos. Y ustedes, queridas amigas del orden de vírgenes, hicieron una consagración pública. Sí, unos lo hacen de manos del superior de la congregación y ustedes lo hicieron en manos del obispo. Pero lo importante canónicamente es que ha sido pública. ¿Y qué quiere decir esto de público? Que se ha hecho manifiesto que esta persona, que aquella mujer, que este varón, se han dispuesto, por una opción, una elección, una opción, construir su identidad, hemos hablado en el video anterior, construir su identidad desde esta misión, este vivir para construir el reinado de Dios, para ir reproduciendo cada vez más en mí la imagen de Cristo, para ser sal. Acuérdense lo que dijimos en el video anterior, ¿no? Para conservar la alianza. Y esto lo hago público. Por eso es una consagración especial. Y esta nota de especialidad, ¿en qué está? Porque en realidad el bautizado también lo hace. Lo que pasa es que cuando es chiquito, los que hemos participado de un rito de bautismo, sabemos que una vez que termina, vienen los ritos ilustrativos, el diácono, el sacerdote, el ministro, el laico, también puede ser ministro, ustedes pueden ser ministros del bautismo. ¿Qué hace? Lo unge. Y cuando lo unge con el santo crisma, le dice para que seas como Cristo, ¿ven? Como Cristo, incorporado a Cristo, por el bautismo, sumergido en el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, que llegues a ser y vayas siendo sacerdote, profeta y rey. Por eso todos somos sacerdotes. Yo tengo un ministerio, es un servicio sacerdotal, pero no lo tendría si no participara de lo que llamamos el sacerdocio real, que es el que compartimos todos los cristianos. Por eso a mí no me consagraron, a mí me ordenaron, es decir, por la imposición de las manos, me confía el obispo una misión, un servicio, un ministerio. Este tema del ministerio es muy importante porque ustedes también, todos los bautizados, tenemos un ministerio. Por eso lo vamos a dejar para otro momento. Bien, entonces, ¿qué es esta especificidad de esta consagración especial? Radicalizar la dimensión profética. Radicalizar la dimensión profética. El profeta es el que anuncia y denuncia. El profeta es, como decíamos señor Romero, el que tiene un oído puesto en el corazón de Dios, en la palabra, en el proyecto de Dios, en Jesucristo, y otro en la historia. Por eso el profeta vive en esa tensionalidad entre la palabra, lo que la palabra le dice, le anuncia, y que él vive y quiere predicar y anunciar, y lo que va viendo en la historia. Por eso en esta tensionalidad, y desde esa tensionalidad es que anuncia el verdadero rostro humano. Repito, la primera misión profética es anunciar el verdadero rostro de humanidad en un mundo deshumanizado, no solamente ahora, ya lo hemos visto ayer, ¿no? Como consecuencia de esta ruptura del diálogo fundante. Esta ruptura que después decíamos, como, ¿se acuerdan? Como las capas de cebolla, fuimos sacando diversas capas y fuimos viendo esa profundidad de lo que llamamos pecado, amartía, ruptura. No transgresión, sino ruptura. Anuncia y denuncia.
anuncia el verdadero rostro de la humanidad y denuncia, por ende, las falsificaciones de rostros de humanidad, las falsificaciones de rostros de mujer y de rostros de varón. Yo después me voy a detener en otros videos sobre el tema de la mujer, de manera muy especial, tomándonos ahí, sí, de la mano de Marcos. Entonces, esta es la vocación principal. El consagrado, la consagrada, en esta vocación especial, en esta consagración especial, radicaliza su dimensión profética. Anuncia y denuncia. Con su palabra, con su vida, con sus actos, con sus consejos, con su acompañamiento espiritual, con su docencia, con la coherencia de una vida. Sigamos un poquito más. Dijimos que Dios es diálogo. Dios no vive encerrado en sí mismo, sino que es un ser, es un ser dialogal. O mejor dicho, es diálogo. Como es amor. El amor es difusivo, el diálogo es difusivo, es comunicativo. Por eso San Juan decía, Dios es luz, en él no hay oscuridad, en él no hay dobles intenciones, es pura comunicación, pura verdad. San Agustín dice que eso que llamamos Dios es lo bueno, lo bello, lo verdadero. El bon por excelencia, el bien por excelencia, la pulcritud, la belleza por excelencia, la veritas, la verdad por excelencia. Y lo bueno, lo bello, lo verdadero es comunicativo. Y el primer acto que registra la Sagrada Escritura de comunicación es la creación. Por eso podemos descubrir, como decíamos en algún video, en la creación a ese Dios que sale a dialogar conmigo. Bien, entonces Dios es diálogo, es autocomunicación, porque es amor. El amor es difusivo. El amor se comunica. En cambio, el egoísmo absorbe. Todo es para mí. Absorbe. En cambio, el amor se difunde. Entonces, Dios es autocomunicación. Por eso se revela, se manifiesta. No puede no hacerlo. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede matar. Dios no puede odiar. Dios no puede mandarte una enfermedad mortal. Eso es causa de la circunstancia de ser criaturas. Dios es amor. Dios es vida. La vida se comunica, el amor se comunica. El ser de Dios se revela, se manifiesta, entra en diálogo con nosotros. Por eso, Él es palabra creadora. En el principio dijo Dios. Dijo Dios. La palabra es creadora. Y esa palabra creadora comienza a crear, dice el texto de la tradición sacerdotal del libro del Génesis, el capítulo 1, dice que en el principio estaba el caos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el caos es preexistente a Dios, sino que el caos es siempre la posibilidad de romper ese diálogo con Dios. Pero sin embargo, sobre ese caos, sobre esa posibilidad, hay algo más fuerte. ¿Y qué es eso más fuerte? El poder de la palabra. Por eso, lo primero que Dios crea es, o mejor dicho, sí que crea y separa, es la luz de las tinieblas. Las tinieblas es otra expresión de ese caos. Repito, el caos es la posibilidad, porque Dios nos ha creado libres. Entonces,
está en nuestras manos la posibilidad de crear el caos. La medida en que nos cerramos al diálogo fundante. Cuando digo diálogo fundante, me estoy refiriendo a la autocomunicación de Dios, a todos y cada uno de nosotros. Dijimos el otro día, en uno de los videos, que una de las relaciones, una de las metáforas muy ricas que encontramos en el antiguo, de la tradición judío-cristiana, es la metáfora esponsorial, expresada en la boda, el banquete de boda, lean el profeta Oseas, bueno, después le voy a dar algunos textos. Entonces, en este diálogo esponsorial, la esposa, es decir, la humanidad, la iglesia, recibe, no de manera pasiva, ojo, no de manera pasiva, sino de manera dinámica y activa, ¿qué cosa? La palabra. La palabra no es estática, la palabra siempre es nueva, porque Dios siempre se renueva. Por eso, cuando uno se acerca a la Escritura, no va a leer un cuento, como a leer o a recordar el cuento de Caperucita Roja, sino que la palabra es activa, es dinámica, lo vamos a ir viendo. Y la esposa se acerca a esa palabra también de una manera no pasiva, sino de manera activa, dinámica. Escucha. Qué importante es esto de escuchar. No es prestar la oreja, sino abrir el corazón, disponerme, trabajar para esto. Todo esto es un proceso, no se logra de la noche a la mañana. Trabajar sobre nuestras resistencias, sobre nuestros miedos, sobre nuestros temores, para dejar cada vez más que la palabra pueda yo escucharla. Yo la voy escuchando en la medida en que voy venciendo esas resistencias interiores, esos temores, esos miedos, me voy aceptando a mí mismo, a mí misma, voy siendo cada vez más yo mismo, voy adquiriendo mi identidad. No solamente la escucho, sino que en ese proceso interno la voy entendiendo. No se entiende de la noche a la mañana, porque no es estudiar una ciencia. La ciencia requiere, como decimos vulgarmente, empollar, sentarme como la gallina, ¿no?, sobre el huevo y estarme 21 días. Bueno, si vos querés estudiar, tenés que empollar, tenés que sentarte y ponerte a estudiar. No, acá no es así. La palabra es activa, es dinámica, y yo también la voy recibiendo desde una actividad y un dinamismo. Por eso la voy, miren cómo uso el verbo, la voy escuchando. No digo que la escuché, la voy escuchando, la voy recibiendo, la voy entendiendo, es un proceso. Y voy asintiendo a ella. Tampoco es un asentir definitivo. Voy, en definitiva, confiando, descentrándome más, cada vez más de mí mismo, de mí misma, para permitir en ese descentrarme de mi narcisismo, de mi egocentrismo, de mis resistencias, de mis miedos, de mis temores, para apoyarme solo en la palabra. Esto es un camino de la existencia. Y es un camino desde la libertad, pero no desde la libertad simplemente condicional, sino, al decir de San Agustín, de la libertad liberada. Yo necesito, por la gracia, por el amor de Dios, por el amor de Dios, por la presencia de Dios en mí, por la presencia de la Trinidad en mí, del Padre, del Hijo y del Espíritu, necesito, y yo tengo que querer que mi libertad vaya siendo, de nuevo la utilización del verbo, vaya siendo liberada por esa autodonación de Dios en mí. Eso es lo que llamamos la gracia. ¿Qué es la gracia? No es una energía,
La gracia es la presencia de Dios en mí. Él se dona a mí. Él se entrega a mí. Qué maravilla esto, ¿no? Esto es el amor. ¿Eh? Es el amor. Entonces, dejar que esa gracia que no es algo, sino que es alguien. La gracia no es algo, es alguien. Jesús le dice a Pablo, mi gracia te basta. Mi amor te es suficiente. No tengas miedo. No te voy a abandonar. Apoyarse en mí. ¿Ves? La gracia, repito, no es algo, sino alguien. Dios mismo. La Trinidad Santa en mí, como muy bien lo experimentó solizamente la Trinidad. ¿Eh? Solo en este diálogo que la humanidad interrumpió a través del pecado, la ruptura, es que se hace posible que la palabra, la luz verdadera que estaba en el mundo, dice San Juan, y el mundo no la recibió, estaba en el mundo, pero el mundo no la recibió. ¿Por qué no la recibió? Y porque se centró en sí mismo o porque transformó la realidad en un ídolo. Cuidado con esto. Porque también yo puedo transformar las cosas santas en un ídolo. Y entonces las cosas santas, miren, voy a decir algo muy fuerte, hasta los mismos sacramentos tienen esa ambivalencia. En sí mismo son signos sensibles que manifiestan la gracia. Definición clásica, agustiniana y tomista. Signos, signos, que yo puedo percibir a través de mis sentidos, sensibles, que manifiesta algo oculto, que es alguien, no es una fuerza energética, es alguien, manifiestan la presencia de alguien muerto y resucitado. Por eso todos los sacramentos dicen referencia al sacramento esencial que es la Eucaristía, aunque el primero en el orden es el bautismo, esencialmente es la Eucaristía, porque es el memorial de la muerte y la resurrección del Señor. ¿Ves? Alguien. Pero yo puedo hacer del sacramento un ídolo. Entonces, la misión que tenía, que era de ser signo, es que me llevara a el encuentro con ese alguien, lo transformé en un objeto mágico. ¿Ven? No me encuentro con alguien, sino con algo, con un objeto. Por eso todos los sacramentos son sacramentos de la fe. Entonces, de confiar que a través de ese signo sacramental hay alguien, no algo, alguien, para pensarlo. El mundo dice, siguiendo el texto del prólogo de Juan, el mundo no lo recibió. Vino a los suyos, pero los suyos tampoco lo recibió. Quisieron matar a los profetas. Pero como Dios es cabeza dura, es terco, es tenaz, el amor es tenaz, ¿qué hizo? El verbo, la palabra, se hizo carne para hablarnos de una manera directa y comprensible, ya no a través del mediador de la creación, ni del profeta o el líder, sino a través del mismo Jesucristo. Solo en ese diálogo, entonces, tensionante, siempre tengan presente que hay una tensionalidad entre mi libertad que es una libertad infinita que se autodona a sí misma. Ahí se da la dramaticidad, como decíamos, de la existencia, en la que cada cual definirá y decidirá qué quiere hacer con su vida, cómo responde a esa palabra, a ese
alguien que me está hablando. Es decir, ¿qué orientación quiero darle? Dios siempre me deja libre, porque yo tengo que decidir, no soy una marioneta. ¿Qué orientación quiero darle? No solo en el aquí y ahora, hoy, sino como orientación definitiva, última, escatológica. Acordémonos del primer video, la primera meditación sobre el cortejo de las muchachas sensatas y de las insensatas. La libertad finita corre el riesgo siempre de cerrarse. Cuando hablamos del pecado dijimos que justamente la serpiente significaba eso, ¿no? La posibilidad de rechazar el amor de Dios. Qué misterio, ¿no? Dios nos ha creado absolutamente libres, ¿no? Para poder aceptar o no su amor. Pero por otro lado, la libertad infinita, la de Dios, corre el riesgo de amar. Corre el riesgo de amar, de autodonarse, de autorrevelarse, de automanifestarse en su esencia, que es amor, incondicionalidad libre, y por lo tanto corre el riesgo de poder ser rechazada, más aún, de poder ser crucificada. Nosotros, desde nuestra libertad, asentimos, confiamos, o amamos, o hacemos lo contrario. Solo así se puede dar, en la medida en que yo asienta a esa palabra, confíe en ella, ame, solo así se puede dar el milagro, el milagro de que la palabra sea a la vez sembrador y semilla. Frente a esta relación tensionante de la autorrevelación y de la automanifestación, no se puede dar, esto ténganlo muy claro, una objetividad científica, neutral y desinteresada. 6 actitudes. Una actitud de neutralidad científica, una actitud de neutralidad objetiva, una actitud de neutralidad desinteresada. Vamos a ver un poquito esto. Una actitud científica. Al modo, me acerco a la palabra al modo de un objeto, no de alguien, que me dejo interpelar, que me hablo diálogos, no monólogo. Al modo de un objeto que está disponible, ahí está. ¿A qué? A mi análisis, a mi manipulación. Cuidado con esto. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con la palabra? No es un objeto, Dios no es un objeto. Acordémonos lo que hemos dicho, ¿no? No te harás imagen, no me nombrarás. Es decir, no me harás un objeto, porque yo soy lo incondicional. Y cuando vos me hagas un objeto, el perjudicado sos vos, porque entonces perdés tu capacidad de libertad. Porque caes en la idolatría. Estás adorando, idolatrando un objeto que vinculás a tu modo, a tus criterios, a tu forma de pensar, a tus intereses. Pero yo no soy ese. Yo soy el absolutamente invisible, el visionario, el que está siempre, Yahvé, el que siempre está. Pero puedo tener una actitud neutral. Es decir, no me involucro. Establezco con la palabra una relación interpersonal, pero no me involucro. La palabra no me interpela, espero ser oído, sí, cuando oro, cuando rezo, espero que me escuche,
espero y espero una respuesta, pero no me involucro. Pero al ser un diálogo entre libertades, ambas se comprometen. Ahí está la relación esponsorial. El esposo se compromete con la esposa y la esposa se compromete con el esposo. Yo te recibo a ti, no en mi casa, no en mi cama, sino en mi vida. Y eso se lo dicen mutuamente. ¿Ven? Es un diálogo entre libertades que se comprometen ambas de una manera dramática, no trágica, sino dramática, porque ahí juegan justamente la posibilidad de ser en el escenario de la existencialidad. ¿Sí? Ahí está el tema. El que tiene la iniciativa es Dios y siempre corre el riesgo de ser rechazado, de no ser escuchado, de no ser recibido, de ser reducido a un objeto. En tanto es escuchado, recibido, entendido, entonces es posible que la palabra sea engendrada al modo de la semilla y que dé fruto. De lo contrario, será infecundidad, esterilidad, la no realización de mi vida, el no sentido, la frustración definitiva. Por eso no puedo tener una actitud desinteresada, que es la tercera, dado que involucra a las personas del drama, involucra a Dios. Dios está involucrado conmigo. Él corre el riesgo de ser rechazado, de ser odiado, de ser manipulado, de ser reducido a un dogma, a una doctrina, de ser fundamento de un poder. En el nombre matamos a la gente. En el nombre de Dios matamos a Jesús. ¿Ven? Si corre ese riesgo, pero también lo corro yo. Por eso el drama, de ese drama nadie se libra. Dios no quiere, mira hasta dónde llega el amor, Dios no quiere librarse de ese drama. Está en la historia, está en tu historia, en mi historia. No está desde arriba, vamos a usar de nuevo el neologismo de Francisco, no está desde arriba balconeando, no está desinteresado de mí, la actitud secularista, ¿no? Si Dios existe no tiene nada que ver conmigo, porque total, Él no se compromete conmigo, no, está comprometido conmigo, está comprometido, está en la historia, está en mi historia, está en tu historia. ¿Cuál es tu nombre? De nuevo, ¿no? El texto de Moisés. Yo soy el que está siempre. Yo estoy siempre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Del mismo modo, vos y yo, la persona humana, no puede quedarse sentada en la butaca. Así como Dios no está balconeando, sino que está involucrado, comprometido en tu historia, en mi historia personal, en la historia de nuestro pueblo, de nuestra familia y de nuestras comunidades, no puedo yo quedarme en la butaca. Puedo quedarme si quiero, pero entonces quedo fuera de la historia. No puedo ver la historia pasar como cuando me siento a ver una serie en Netflix o cualquier otra de las aplicaciones. No estoy en la ruta, tengo que subir al escenario. Tengo que comprometerme en el drama de la existencia. Tengo que involucrarme. Jesús lo dice claramente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Cuando el juicio universal. Ahí vamos a estar todos, judíos, musulmanes, creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos, todos. Y a todos se les va a hacer la misma pregunta. Tuve hambre y no me diste de comer. ¿Y cuándo te vimos, Señor? Así, lo que hiciste con uno de estos, ¿cómo te involucraste con el otro? ¿Cómo entraste en diálogo desde la palabra que
vos escuchabas en tu conciencia o que tenías en tus libros sagrados, en el Corán, en los libros hinduistas, budistas. ¿Cómo te comprometiste con el otro? En la Sagrada Escritura, en el Evangelio. Entonces, la respuesta va a ser afuera. No podés entrar. ¿Por qué no puedo entrar? Porque no construiste nada. Porque no hiciste, no te involucraste, porque no construiste nada. Y el reino, si bien es un don de Dios, ¿eh? Y viene de Dios, sin embargo, somos invitados a construir desde el amor. Se trata de un misterio, ciertamente. Es el misterio del plan de amor, del proyecto de amor que Dios tiene sobre nosotros. Mire, la verdad, dice San Pablo, se realiza en el amor. Caritas faciende in veritas. La caridad se realiza en el amor. La verdad llega a ser plena en cuanto yo la realizo existencialmente en la relación con el otro desde el amor, que significa servicio. Servicio. La dimensión profética es una dimensión de amor. El anunciar y el denunciar es una dimensión de amor. Y es el servicio más grande que podemos hacer y que debemos hacer en ese metro cuadrado donde me muevo todos los días. Cuando la persona humana, cuando la iglesia como pueblo de Dios entiende, subrayo, es decir, percibe, tiene idea clara de lo que se dice, de lo que sucede, descubre el sentido profundo de algo, entender es esa capacidad, es también la capacidad de descodificar los signos. Entonces, yo tengo que tener esa capacidad de ir viendo los signos de los tiempos. Jesús lo dice claramente. Ustedes saben cuando viene el verano, pero no saben discernir, o no quieren discernir. Ahora nos acostumbramos a que otros disciernan por nosotros. Entonces nosotros hablamos por boca de ganso. Lo dijo el periodista tal. No tenemos capacidad crítica. Jesús quiere que tengamos capacidad crítica, que seamos capaces de asomarnos a la realidad de una manera crítica. También a la iglesia, lo dice el Papa Francisco. Por eso a él le cuesta tanto esto, hay tanta resistencia interna. Porque Jesús nos abre la cabeza. Jesús quiere que pensemos por nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo, no necesitan que nadie les enseñe. El Espíritu es el que les enseña. Ábranse al Espíritu. Y dijimos, no. Acá se piensa lo que yo quiero que se piense. Este fue el gran conflicto en un momento dado de la historia de la Iglesia que llevó a la separación entre la Reforma. Lutero, el primero que reaccionó frente a esto, desde un lado es Lutero, pero también reaccionó Santa Teresa de Ávila, también reaccionó San Juan de la Cruz. ¿Por qué estuvieron presos? ¿Por qué lo tuvieron preso durante 6, 7 meses y casi enloqueciéndolo sus cohermanos a San Juan de la Cruz? Tuvo que escaparse, ni siquiera tenía un baño, tenía que hacer sus necesidades en la misma celda. Le taponaban todas las entradas de luz y le cambiaron los ritmos de las campanas para que no supiera si era Laudes, si era Ángelus, si era el mediodía, porque la finalidad era que se enloqueciera. Porque no pensaba como ellos. Porque acá hay que pensar como yo pienso. Porque no acepto lo que es diferente. Porque Santa Teresa de Ávila tenía detrás suyo siempre la Inquisición. Y ella tenía que cuidarse, vino cuando leemos los textos, porque lo vi, pero no lo vi de manera sensible, sino, y termina siempre diciendo, pero si la Iglesia, porque está pensando el hombre, porque la posibilidad que tenía una mujer en aquel entonces era, o te casás, y entonces entras en la obediencia de un hombre que va a manejar tu vida,
no va a ser su sirvienta de lujo, claro, según el estatus social de ese hombre, o entras en convento y entonces también vas a estar bajo la vigilancia del hombre, del varón. Y ella dice, opté por este, mal menor, no voy a la barca. Ahora, una vez que está dentro, se da un proceso de conversión y es cuando ella entonces se da cuenta de que esa forma de vida, esa forma de pensar, esa forma de mirar a la iglesia no es evangélica. Y como ella tenía libros, su madre superiora, su priora, le manda quemarlos. Y cuenta la historia que ella, estaba toda la comunidad reunida y empezaron a quemar los libros, ella le dice, reverenda madre, tenga usted el placer de quemar los libros, y le deja que la priora los queme. Esto para pensar, ¿por qué San Ignacio de Loyola tiene atrás suyo siempre persiguiéndolo al inquisidor Ferreira? Porque Ignacio comienza un proceso personal y después lo transmite de decir, disciernan por ustedes mismos. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Sino la capacidad de discernir por mí mismo. ¿Ven? Lutero, por un lado, sufrió terrible, pobre. Recuerdo un gesto de Juan Pablo II, ¿no? En una de las visitas que hace a Alemania, quiere visitar la tumba de Martín Lutero y va acompañado por clérigos luteranos y anglicanos, sobre todo luteranos. Y el gesto de Juan Pablo es arrodillarse delante de la tumba, ponerse en oración y dice, oremos por el mártir Martín Lutero. Son cosas que después las ocultamos, pero que son importantes. La mujer podía pensar, no. Santa Juliana, que era una mujer que es una mujer venerada, es una beata, venerada por los católicos, por los anglicanos y por los luteranos. Ella era una mujer consagrada, como ustedes. Vivía sola, en su casa, con su trabajo, una vida anacoreta, escribió una gran mística, pero fue perseguida. ¿Y por qué era perseguida? Porque ella pensaba, y la mujer no podía pensar. Porque el que piensa es el hombre, y el hombre piensa conforme al poder que tiene. Y el pensamiento es el que va a sostener ese poder. ¿Qué pasó con la beata Juliana? Después el próximo video les contaré algo en algún momento. A partir de ahí se prohibió en toda la iglesia, tanto anglicana, luterana como católica, la vida solitaria de mujeres. Si lo que hoy serían ustedes y tantas otras consagradas, ustedes como orden de virgen, pero tantas otras consagradas que viven en su trabajo, en su vida, en su... ¿Y qué es lo que se mandó? Que estuvieran todas en convento. ¿Para qué? Para ser vigiladas, decía el decreto, por la autoridad eclesiástica. Para ser vigiladas por la autoridad eclesiástica. Bueno, esto no lo quiere Jesús. Jesús quiere que pensemos. Jesús nos hace libres. Jesús nos promueve en humanidad como personas. Y esto dependerá de mi capacidad de recibir la palabra y de dejar que esa palabra fecunde en mí. Para terminar, yo les diría esto. La esencia de la palabra de Dios está siempre en sepultarse. La kenosis, esa palabra que encontramos en Pablo, ¿no? La que, y Jesús
decidió ocultarse, la kenosis, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, es decir, siempre estuvo en comunión con el Padre, eso quiere decir, siempre estuvo en comunión con el diálogo fundante. Entonces, la esencia de la palabra de Dios está en que ella quiere sepultarse y desaparecer en el corazón de todos y cada uno de nosotros. El corazón es un símbolo, es la sede de las emociones, de los sentimientos y de las decisiones. Para lo cual la persona debe entonces escuchar y responder adhiriéndose con H intermedia en la fe y confianza a esa palabra. Por lo que la persona comienza entonces a construir su persona en Cristo. Edifica sensatamente su existencia en y por los vínculos que va construyendo, como decíamos en el video pasado. Se trata de que la persona establece una relación esposa-esposo. La analogía nos invita a una profundización. Se trata de una interrelación por la que se da una mutua revelación interpersonal. La esposa se autorrevela al esposo en su ir desplegando su existencia desde la palabra. ¿Lo estás haciendo? Desde esa palabra que la ha fecundado. Se va autoconvenciendo como discípulo, como discípula. Va adquiriendo identidad. Hemos hablado de la identidad. Y hemos dicho que el proceso de identidad siempre se construye, es una construcción en relación con el otro. La esposa, esta metáfora, es ante todo la iglesia, pero la iglesia entendida como la comunidad discipular, es decir, aquella humanidad nueva. Me pregunto, ¿somos humanidad nueva? ¿Cómo son nuestros vínculos eclesiales? Porque muchas veces los cristianos somos motivo de escándalo. El primer escándalo es la división entre nosotros. Estos piensan de esta manera, que ellos celebran la Eucaristía de esta otra. ¿Sí? Padre, que todos sean uno. Entonces, la comunidad discipular tiene que tender a ser una humanidad nueva, que va surgiendo en la historia, como la semilla puesta, la semilla de mostaza que va paulatinamente creciendo, como la levadura en la masa. Pero si no somos humanidad nueva, y para ser humanidad nueva tengo que ser hombre nuevo. Decía Santa Catarina de Siena, en ese momento tan dramático de la historia eclesial, ella, cuando el Papa estaba en Aviñón, ella le decía, no sea afeminado, vuelva a tomar el timón de la iglesia. Le decía al Papa que se había refugiado en los palacios franceses. Esta muchacha que muere a los 29 años, ignorante, analfabeta, que vivía la espiritualidad como laica, pero la espiritualidad dominicana. Y sin embargo, ella en un momento dado, en el diálogo, una doctora de la iglesia, ella en el diálogo, ella no sabía escribir, se lo escribió, ella le dictaba a su acompañante espiritual. Ella en el diálogo dice, la humanidad está dolida, la humanidad va por mal camino, pero la humanidad va por mal camino porque la iglesia está yendo por mal camino. Y la iglesia va por mal camino porque yo estoy yendo por mal camino. Por eso la reforma, la transformación de la humanidad pasa por la reforma, la transformación de la iglesia, y la transformación de la iglesia como comunidad nueva pasa por la transformación tuya y mía. No podemos balconear, no podemos quedarnos en la butaca, tenemos que subir e involucrarnos. Por eso la esposa, la iglesia, es a priori madre y seno del discípulo, porque ella brota del costado abierto de Jesús.
es el sueño del Padre que late en el corazón de Jesús. Ya lo vamos a ver. No a posteriori, como el resultado de la suma de sus miembros particulares. La Iglesia no es una entelequia, existe en sus miembros, pero preexiste en el sueño del Padre que desde toda la eternidad quiso hacer de toda la humanidad una sola familia. Y allá en algún momento el hombre dijo no. Y le seguimos diciendo no. La unidad de esta analogía esposo-esposa es María. Por eso la espiritualidad es mariana. La espiritualidad no se puede comparar con ninguna otra. No es ni benedictina, ni cisterciense, ni salesiana, ni franciscana, ni dominicana, ni de orden de virgen. Es una espiritualidad auténticamente mariana, no de corriente mariana. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque María es la que encarnó y desplegó en su punto máximo, encarnó y fue desplegando en su vida, en su punto máximo, el seguimiento de Jesús. Ya vamos a hablar de esto. Ella es quien entró en la invitación que Jesús le hace de entrar, y eso le costó mucho a ella, de entrar en ese espacio teológico abierto por Jesús, ese espacio de libertad que crea el Espíritu. Eso le costó a ella también. Ya lo vamos a ver en los textos. A veces se ha desfigurado esto, ¿cierto? Y mostrándonos una virgen sometida. No, es una mujer plena. Es la mujer que canta el Magnífica. Y el centro del Magnífica es: mi alma canta la grandeza del Señor. ¿Por qué? Porque miró mi humildad, mi humillación, yo soy de condición social baja, y a través mío despliega su poder, su fuerza, derribando a los poderosos de su trono. Ese es el centro del Magnífica. En ella la palabra pudo encontrar un ámbito para fecundarla. Ella le dijo sí, le dio permiso. Sí, no entiendo cómo puede ser esto si no conozco varón, pero confío. Por eso ella engendró, respondió con fe y confianza. Ahí se esclarece lo que se entiende como plenamente espiritual, es decir, lo que es lo plenamente espiritual. Cuando una persona alcanza una espiritualidad, cuando se apropia de la palabra en una existencia por la fe, es decir, por la confianza, por la adhesión con la intermedia, por el seguimiento. Es una experiencia de fe. La espiritualidad es una experiencia de fe, de esperanza y de caridad. Es una existencia que progresivamente avanza gradualmente en el camino de la fe. Semper fidelis, la definía Juan Pablo II a María. Es el Espíritu Santo, que saca a la persona, la descentra, la invita a caminar. Y ella se deja guiar, libre y responsablemente, a través de los vínculos y de las relaciones nuevas con Dios y con nosotros. Vínculos y relaciones nuevas, no las viejas, nuevas. Las que el Espíritu te va a guiar. Sin hacer acepción de personas. Integra a todos, realizando así la misión universal que constituye la persona teológica, es decir, la persona en Cristo. Llegar a ser persona en Cristo. En este proceso existencial, el Espíritu Santo te va configurando, te va haciendo persona en Cristo, te va impulsando a poner toda tu existencialidad al servicio del reinado de Dios, al servicio de los otros. La persona responde a la invitación
si quiere, de entrar y de involucrarse existencialmente en el espacio escénico que Jesús le abre. Lean con provecho Mateo 19, 16, 24, el relato del joven rico. Para terminar, hoy se ha perdido la centralidad de la vida en la palabra. La Iglesia quiere recuperarla. Cuesta todavía. Por eso, fíjense que, ¿por qué tenemos que poner el año de la palabra? Cuesta. Yo recuerdo que en una reunión de sacerdotes, donde había un sacerdote que pertenecía a un movimiento X, no nos interesa ahora, con todo cariño y respeto lo digo, y estaba presente allí un gran escriturista, dos grandes escrituristas, uno que fue el padre Armando Leborati, que yo quise mucho, compañero de trabajo, un hombre mayor, es el que tradujo y que tenemos a mano la Biblia del pueblo, el libro del pueblo de Dios o la Nueva Alianza, que son los textos que usamos en la liturgia, tanto Chile como Paraguay, Uruguay, Argentina. Chile no sé, pero Uruguay, Paraguay, Argentina sí. Y él proponía en aquel momento, pues yo me reuní en el año 82, en el 84, estábamos en el Seminario de La Plata, muchos sacerdotes, y él proponía la creación de patios bíblicos, decía él, ¿no? Donde la gente se reuniera para leer e interpretar la palabra de Dios. Entonces que había que formar algunos líderes que, algunas personas, mire, ya en aquel entonces hablaba de un cierto ministerio profético, ¿no? Lo que hoy el Papa Francisco habla a través del documento de la institución del ministerio de la catequesis como permanente, ¿no? Como un ministerio laical, ¿no? Es decir, hombres y mujeres que se prepararan para ayudar a comprender y que la lectura fuera libre. Entonces recuerdo que este sacerdote reaccionó con un golpe en la mesa y dice, esto es una barbaridad. En primer lugar, los laicos no tienen que pensar. Ellos tienen que pensar lo que la Iglesia piensa. La obligación de ellos es ir a misa y no pecar. Y el otro escriturista que estaba al lado, también fallecido, que fue arzobispo de Bahía Blanca, no, vive aún todavía. Perdón, Guillermo, si escuchas esto. Te quiero muchísimo y te respeto y vos sabés cuánto te quiero. Arzobispo emérito, eso quise decir de Bahía Blanca, él reaccionó diciendo, eso es una barbaridad. Lo que estás diciendo es una barbaridad. Pero bueno, forma un pensamiento, Hemos perdido la centralidad de la vida, de la existencia en la palabra. ¿Cuál es la consecuencia? Que la persona que entró en ese espacio escénico abierto por Jesús termina enredada en él, en preocupaciones secundarias y pierde la preocupación fundamental, lo que fundamentalmente nos preocupa, que es realizar nuestra existencia. Entonces caemos en un activismo, en un cansancio, en un desgaste, porque hemos perdido la centralidad en la palabra. La escritura nos habla de personajes teológicos muy importantes, que han centrado su vida en la palabra. Para terminar, les invito a que tomen el libro del Antiguo Testamento, lean la historia de Débora, la historia de Judith, la historia de Ruth, la historia de Ana. Bueno, que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima.